Cordial saludo, tutores, compañeros y demás personas. A continuación, vamos a dar inicio a nuestra conversación hablando de la apropiación epistémica. Las compañeras que están aquí es Angie Liliana Espinosa Cruz, Mónica Lorena Gil Orozco, Edna Alejandra Rueda, Nuri Marcela Torres y quienes habla Andrea del Pilar Manrique. Como una breve introducción tenemos que es una reflexión con el fin de percatarnos de la realidad en la que vivimos, donde la educación juega un papel fundamental en la sociedad. Asimismo, vemos una crisis que es primordialmente en lo social y lo cultural, debido a que ellas se desglosan los demás ámbitos. En esto se mantiene la falta de conciencia y de valores. Bueno, vamos a debatir o vamos a hacer este pequeño conversatorio sobre la siguiente pregunta. ¿De qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Bueno, para lograr determinar al sujeto político es necesario que conozcamos un poco sobre la socialización política y la subjetividad política. Desde este punto de vista, podemos decir que la socialización política implica en el pensar en nosotros mismos como seres humanos, quienes somos capaces de reconocernos como partes de un colectivo, capaces de mirar los procesos históricos y de esta manera también transformarlos para buscar un beneficio en común. Igualmente, podemos decir que la socialización política y la subjetividad política nos permiten constituirnos como seres únicos, quienes mantenemos una constante relación con los demás. Se resalta que la socialización política y la subjetividad política son esas categorías que expresan que son complejas conexiones que hay entre el fenómeno político y el psicosociológico. Claro, compañera, pues asimismo, como diría Rousseau, además puede ejercer la crítica, visualizar en su contexto, leerlo y ser capaz de mirar si aquello que lo rodea es lo único que existe o si es posible construir otras estructuras. Asimismo, también se pueden formar a partir de otras alternativas que existen que en su contexto sería algo muy concreto. La construcción de los sujetos sociales y políticos tiene como lugar una socialización de los procesos, los cuales se configuran de maneras particulares, que implica que la socialización va desde una inducción de cada individuo en la objetividad y asimismo en el mundo de los cuales se establecen un hilo conductor en su entorno a la socialización política y la construcción de subjetividades entre la categoría de la ética y la resistencia, mostrando como un fin una condición personal y el desarrollo identitario de todas las acciones que se relacionen con el ejercicio del ser y del quehacer del ser humano. Bueno, teniendo en cuenta que un sujeto político es aquel individuo que se construye interactuando con su entorno y se interesa por trascender de su vida personal a la colectividad, de lo privado a lo público. Igualmente, la subjetividad se considera que es la formación de la ciudadanía plena de este sujeto, de cómo crear oportunidades para que las personas sean protagonistas de su propia historia, donde se puede actuar y pensar en estrategias que conlleven al bien común. La socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político, ya que al ser un conjunto de necesidades, intereses y actitudes que permiten a esta sociedad formarse en su plena ciudadanía, siendo autorreflexivos que conllevan a convertirse a un sujeto político que construye su propio entorno. También podemos decir que la socialización política genera una perspectiva de cómo vemos el mundo, qué nos rodea, si éste tiene defectos o problemas. Asimismo que la política es el modo de generar orden en la sociedad, por lo cual al interiorizar
Esta información de la realidad, junto con valores y formas de pensar, producen posturas e ideologías como por ejemplo el sentimiento de nosotros, dejar de pensar solo en lo individual y pasar a lo colaborativo. Es decir, la subjetividad política implica plantear sueños realistas, proyectos que ayuden a la transformación o solución de problemáticas aplicando como sujeto político. Entonces se puede decir que la socialización política contribuye desencadenando y propiciando la subjetividad política para crear interés de los sujetos a ser participativos como sujeto político. La socialización política construye la subjetividad política. En cuanto a esta determinada los planes y proyectos, programas que se pueden llevar a cabo en un entorno gubernamental, teniendo en cuenta que el entorno y las características del mismo tienen la capacidad de determinar al sujeto político, debido a que ésta es quien lleva a cabo o ejecuta lo planteado anteriormente. Como conclusión, tenemos que cada cosa que aprendemos y almacenamos a lo largo de nuestra vida debería nutrir nuestra sabiduría, pero lastimosamente solo unos cuantos saben el verdadero significado de lo que es realmente educado, de utilizar y de ser y de esta manera el conocimiento. Gracias. 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 Estamos como finalizando.